mis hermanos, después de haber orado, vamos a entrar en materia para estudiar nuestra confesión de fe. Eh, Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda y tratar de ser lo más específico posible. Hoy vamos a estar estudiando el el capítulo número 19, párrafo número 6 de nuestra confesión de fe. Como bien sabemos, ya se ha venido estudiando este párrafo desde hace un tiempo. El capítulo tiene 7 párrafos, que es el capítulo 19 de la ley de Dios. Hoy nos corresponde el párrafo número 6, como les había dicho anteriormente. Antes ya se había hablado en los primeros párrafos sobre la dispensación original de la ley de Dios. Ahí ya se vio la sustancia de la ley, la obligación de la ley, la ejecución y el acompañamiento en cuanto a la ley. Se vio también la codificación mosaica de la ley de Dios. Ahí se estuvo hablando un poco sobre la composición o la triple composición de la ley. También se habló de la ley y sus vigencias permanentes y las obligaciones inherentes de la ley de Dios en los párrafos anteriores. Hoy vamos a estar hablando sobre las funciones especiales de la ley de Dios para los cristianos, es decir, qué es lo que la ley hace o debe hacer en un creyente. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta a la hora de adentrarnos en este párrafo es que la ley tiene una utilidad única y vitable para el creyente. Eso tiene la ley. Y vemos que desde el párrafo número 5 al 7, esta expresión o este concepto, la utilidad de la ley, es la que va a dominar esos tres párrafos, 5, 6 y 7. Y el párrafo número 6 está dedicado a enumerar esos usos útiles de la ley en la vida del creyente. Entonces, no podemos desarrollar cada uno de esos usos, sin embargo, vamos a tratar de mencionarlos y de tener un poco amplio el panorama en cuanto a la ley. Aquí hay que tener en cuenta algo en cuanto a la utilidad de la ley. Primero, el párrafo va a indicar lo siguiente. La ley de una u otra forma va a penetrar o va a adentrarse en la conciencia de las personas, en todos, tanto en creyentes como en no creyentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la forma en que la ley se adentra a la conciencia de las personas. Es decir, la ley puede adentrarse a la conciencia de un no creyente, o cuando la ley se adentra a la conciencia de un no creyente, entonces la ley se adentra a la conciencia de esta persona, como establece la confesión, a través de un pacto de obras. Es decir, la ley en la conciencia de esta persona le va a demandar el cumplimiento de cada uno de los aspectos de la ley para que esta persona pueda ser justa o para que esta persona pueda alcanzar la justicia en sí misma. Entonces, esa es la primera parte. La ley se adentra en la conciencia de una persona como pacto de obras, es decir, la ley exigiéndole a esa persona que cumpla cada uno de los aspectos que la ley trae consigo mismo. Y para los creyentes, que es la segunda parte, la ley se adentra a la conciencia de los creyentes, pero ya no se adentra como un pacto de obra, sino que la ley se adentra a la conciencia de los creyentes como la regla de vida o el parámetro de conducta que un creyente debe tener. Entonces, esos dos aspectos hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, para la última parte, Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que quiere decir es que como la ley en sí misma es la que hace notorio el pecado, supongamos que esto es el pecado,
La ley en sí misma hace notorio el pecado a las personas, por lo tanto, al que la ley se le adentre o le penetre en su conciencia como pacto de obras, la ley lo que le va a dar como salario o como pago es el pecado, porque va a hacer que eso es lo que se refleje en esta persona. En cambio, cuando la persona recibe la ley como un parámetro o una regla de vida, no para ganar su propia justicia, la ley a esta persona lo que le va a mostrar es cómo él puede agradar y vivir para aquel que lo salvó. Entonces esta persona ya no va a estar dentro de la categoría de el pecado, sino que va a estar dentro de la categoría de la gracia de Dios. ¿Cómo viven los creyentes en este aspecto? Los creyentes tienen en cuenta, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y también tiene en cuenta Romanos capítulo 10, versículo 4, que expresa, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y esto es muy importante, mis hermanos, que lo tengamos en cuenta, porque dependiendo cómo actuamos nosotros o cómo vivimos nosotros, así se ve reflejado la forma en cómo nosotros hemos recibido la ley en nuestro ser, en nuestra voluntad y por lo tanto en nuestra conciencia. Es decir, si yo todavía me veo como malhechor y me veo como aquel incauto que no tiene conciencia, conocimiento de lo que realmente es la ley de Dios y para qué fue dada la ley de Dios y cómo puedo ser justo, entonces viviré como un esclavo toda mi vida atemorizado. Hechos capítulo 13 versículo 39 dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, es decir, en Cristo Jesús. Pues habiendo aclarado ese aspecto, vamos a leer el párrafo número 6 de nuestra confesión, y el cual va a mostrarnos o va a decirnos las utilidades que tiene la ley para el creyente y también para el no creyente, que es lo que expresa el párrafo. Leemos el párrafo número 6 de nuestra confesión. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosidad, contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, es decir, contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición
y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Fíjense que, como pudimos ver, el párrafo nos va a mostrar las utilidades de la ley tanto a los creyentes como a los no creyentes. Entonces, en esta primera parte podemos ver que lo que establece el párrafo, él nos dice que la ley sirve como regla de vida tanto para los creyentes como para los no creyentes, porque ella muestra la voluntad de Dios y los deberes del hombre. O sea, aquí podemos ver algo que la ley en ese aspecto les dirige y obliga a andar de conformidad con ella. Es decir, la ley dirige tanto al creyente como al no creyente y a los hombres para que anden conforme a la ley de Dios. El Salmo 119, versículo 4 dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y también encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 12, que dice: de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es decir, que la ley sigue vigente tanto para el creyente como para el no creyente, pero la vigencia de la ley para el creyente y para el no creyente tiene unas diferencias que ahorita las vamos a ver. ¿Para qué o de qué otra forma sirve la ley para el creyente y para el no creyente? Entonces establece el párrafo que la ley es el espejo de la santidad de Dios y por tanto muestra la necesidad de Cristo. Es decir, que la ley revela también lo pecaminoso o la pecaminosa contaminación de la naturaleza que está en el corazón y en la vida de los hombres. De manera que el hombre, al verse frente a la ley, el hombre va a verse reflejado en la ley y el hombre ahí puede ver con más una percepción clara lo que realmente implica su pecado o lo que es su pecado para él. Entonces, el hombre, al ver la ley, el hombre puede sentir humillación por ese pecado y odio por ese pecado. Entonces, por eso es la importancia de la ley también en el creyente. Es decir, si el creyente no vive conforme a las Escrituras, el creyente no va a poder odiar el pecado y no va a poder ver el pecado en su magnitud. Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24 establece: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en Romanos capítulo 3, versículo 20 encontramos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, he aquí la importancia de la ley, porque la ley es importante y porque el salmista y porque aún los discípulos y el mismo Señor Jesús mandaba o dio mandamiento de estar examinando la ley en todo momento, porque es que la ley es la que va a reflejar los pecados ocultos que nosotros todavía tenemos. Y si nosotros no nos exponemos a la ley, no vamos a poder comprender nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestros pensamientos
y a responder a la pregunta el por qué me pasa esto a mí, que es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos cuando estamos en situaciones difíciles, cuando tenemos problemas, cuando tenemos luchas. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo siempre he vivido de esta forma? ¿O por qué yo siempre he practicado X o Y situaciones o pecados? Por eso mismo, porque el creyente ha apartado su vista de la ley, y por haber apartado su vista de la ley, el creyente ahora no tiene ese espejo, no tiene ese reflejo de la santidad de Dios en su vida, y por lo tanto el creyente no puede madurar, y por eso vive en un círculo vicioso todos los días de su vida y anda siempre en la misma circunstancia y en las mismas situaciones. Listo, entonces esa es la primera parte, tanto para los no creyentes como para los creyentes. Pero quiero seguir haciendo observaciones al respecto, porque el mismo párrafo nos lo expresa en cuanto a la utilidad para los creyentes. A partir del numeral 3 nos dice: también la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos aún en esta vida. Fíjense que ahí estamos argumentando de mejor manera, más bien el párrafo, lo que ya antes les había dicho. Entonces la ley sirve para los creyentes, o le sirve a los creyentes para restringir su pecado, porque la ley de Dios prohíbe el pecado. La ley de Dios prohíbe la práctica pecaminosa. Entonces la ley de Dios viene a convertirse en el estándar ético y de conducta para un creyente. Si un creyente quiere saber cuál es la conducta que Dios establece, entonces tiene que mirar la ley de Dios. Ahí está el estándar de la ética y de la conducta. Entonces, la ley también, o las amenazas de la ley, muestran que los pecados, o más bien los pecados que el creyente tiene, la ley va a mostrar lo que merece ese pecado. Entonces, cuando nosotros examinamos y meditamos en la ley, podemos ver realmente lo que merece nuestro pecado. Entonces, un creyente no se va a autoengañar, es decir, no va a tener un amor más grande por sí mismo cuando está pecando. Me explico de mejor forma. Hay creyentes que entonces están pecando, están en situaciones pecaminosas, pero los creyentes se aman a sí mismos, en el sentido que ellos creen que el amor de Dios está en ellos mismos. Voy a explicarlo de mejor manera. Listo. El creyente está pecando, está en una situación pecaminosa, pero entonces el creyente se autoengaña a sí mismo, creyendo que eso que está haciendo no va a tener un castigo, o no va a tener una consecuencia por el pecado que está practicando. Entonces, quien tal haga y quien tal piense es una persona que ha dejado de meditar en la ley de Dios, que ha dejado de reflexionar en la ley de Dios, que ha dejado de exponerse a la ley de Dios, y por lo tanto vive engañado de esa manera. Porque quien se expone a la ley de Dios se dará cuenta que sus pecados merecen un justo castigo, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 7, versículo del 7 al 12 establece: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley, el pecado está muerto, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El versículo 14 del mismo capítulo establece: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el versículo 24 del mismo texto, ya lo habíamos leído, establece: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces,
En ese aspecto la ley viene a cumplir la función de mostrarle al creyente lo poderosa que es ella, la restricción que maneja para que el creyente se abstenga entonces de vivir en una vida llena de pecado, en una vida pecaminosa. Acuérdense que el Señor Jesús estableció y dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Y por último, están las promesas de la ley que establece el párrafo en la parte final, que nos dice que la ley demuestra y recuerda que el cumplimiento y la obediencia de la misma trae promesas de bendición. Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25 encontramos: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El apóstol Pablo, en lo que mostró ahorita que leímos en Romanos, lo que está mostrando es que él vivía sin ley, pensaba que él estaba cumpliendo todos los mandamientos de la ley, pero ¿con qué mandamiento se enfrentó? Con el 10º mandamiento. El 10º mandamiento le dijo: no codiciarás. Y cuando él comprendió el mandamiento, se dio cuenta enseguida de lo miserable que estaba su vida. Fíjense que la ley le llegó a esa convicción de pecado. La ley le mostró su vida en un espejo y él pudo ver enseguida que él estaba como un pecador. Entonces, lo que Santiago está mostrando también es que si nosotros no consideramos la meditación en las escrituras, es como una persona que se mira a un espejo pero luego se va y se olvida cómo estaba. Y esa es la vida de muchos creyentes y de muchas personas hoy en día en cuanto al pecado. Es decir, las personas, al no meditar en la ley de Dios, al no reflexionar en la palabra de Dios, las personas andan como que ha mencionado Santiago. Es decir, se le olvida cuál es la condición en la que se encuentra, y al olvidarse la condición en la que se encuentra, las personas siguen pecando y su pecado sigue creciendo y va ahondando cada día más en el pecado hasta que llega el momento en que ya el pecado lo ha absorbido todo y se olvida incluso que eso es pecado. Entonces, la ley y las promesas nos recuerdan que una vida íntegra, una vida conforme a la voluntad de Dios, trae beneficios y trae consecuencias buenas para los creyentes, que nosotros en este tiempo sería los frutos del Espíritu. O sea, las promesas de la ley le recuerdan al creyente cuán bueno ha sido Dios también con él al darle las bendiciones de la ley. Es decir, nosotros no podemos ganar las bendiciones de la ley por nuestras propias fuerzas, pero en Cristo Jesús todo aquel que ha confiado ya ha sido justo y ahora tiene la libertad de poder meditar en la ley de Dios de una manera paciente, es decir, no con angustia, porque el problema de la persona ya ha sido solucionado. A su pecado ya fue solucionado por la obra de Cristo, así que esta persona puede sentarse de manera llena de paz y de gozo y poder meditar en la ley de Dios, porque en angustia no se puede meditar, nadie reflexiona en angustia. Todo el mundo en angustia busca diferentes formas, pero nadie se sienta a pensar. Todo el mundo quiere solución en angustia. Pero en Cristo Jesús ya el problema fue solucionado, reitero. Por lo tanto, ustedes y yo ya podemos sentarnos en la ley de Dios y poder meditar con calma. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 6 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, versículo 7, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que no tiene un creyente excusas
para no poder meditar en la ley de Dios, ya que su problema más grande ha sido solucionado y él con calma y en paz puede meditar en la ley de Dios. Concluyo, mis hermanos, que la confesión afirma la verdad fundamental de que la obligación a obedecer la ley de Dios es una parte inherente e inevitable de toda existencia humana. En otras palabras, la ley obliga a los hombres para siempre, tanto si son justificados como no justificados, simplemente porque como criaturas deben tal obediencia al Creador. La confesión amplía y aclara esta verdad de varias maneras en los párrafos, como antes les había dicho, que es una implicación evidente que en el Evangelio de Cristo, o Cristo en su Evangelio, de ninguna manera cancela las exigencias, el cumplimiento y las demandas de la ley, sino que ahora nosotros se mira en la parte, la legitimidad de la ley. Es decir, para un creyente la legitimidad de la ley no está basada en la obligación para condenación, sino que ya está basada en la vivencia de la ley o aplicación de la ley como forma de vivir para su Dios que muestra su santidad en él. Por último, decir que la gracia del Evangelio y el Espíritu de Cristo nos capacitan para hacer libre y gratuitamente lo que Dios ha revelado en la ley de Dios. Así que no podría haber un conflicto entre la ley de Dios y el Evangelio, ya que el Evangelio mismo nos muestra, o más bien el propósito mismo del Evangelio es liberar al hombre de la iniquidad y hacerle obedecer la ley de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna duda? Listo, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día conforme a tu voluntad es expresada en la ley moral, Señor. Ayúdanos, Padre, para que los mandamientos estén vigentes en nuestras vidas, Señor, y para vivir conforme a ellos, Dios bueno. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tengamos una vida con conductas, con principios, Señor, basados en tu perfecta voluntad, Señor. Que tengamos una ética cristiana, Señor, para no mentir, no adulterar, Señor, no hurtar, Padre amado. Ayúdanos cada día, Señor bueno. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.